Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué bendición estar con ustedes una vez más. Saludamos a todos nuestros hermanos en el Caribe, en Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y África, ya que para la gloria de Dios estamos llegando mediante satélite ya normal, tenemos luz en la televisora y podemos llegar a ustedes efectivamente. Amigos, este es el tercer programa que estamos grabando post huracán Irma y María, y compartimos en los programas anteriores toda la situación que está viviendo nuestra isla de Puerto Rico y dirigíamos nuestra voz mayormente en los primeros dos programas a la diáspora puertorriqueña, a los hermanos hispanos, a todos los hermanos de buena voluntad en los Estados Unidos y a todas las naciones que quieren y están dispuestos a continuar ayudando a Puerto Rico. En esta ocasión quiero comenzar el programa. Antes que nada, mi nombre es Eduardo García Resach, abogado en la práctica privada. Aclaro que no soy pastor, soy abogado, me congrego en una iglesia evangélica, Cristo, Verdad y Vida, en el barrio Las Cuevas de Trujillo Alto. Amigos, quiero comenzar, tengo un invitado muy especial, pero quiero dedicar unos minutos a un comentario editorial. Y quiero aclarar que los comentarios que voy a vertir en este momento son de mi entera responsabilidad y que de ninguna manera tienen nada que ver ni deban tener ninguna consecuencia sobre la televisora, la iglesia, la senda antigua y menos aún la pastora Wanda Rolón. Hermanos, ¿por qué hago esta advertencia? Porque tengo que serles franco, estoy molesto, estoy airado, como dice la Biblia, y me cuido de no pecar, pero no puedo dejar de sentirme airado por las cosas que estamos viviendo, por las noticias que estamos recibiendo. Miren, hermanos, estamos grabando este programa hoy, 22 de noviembre del 2017. Y la prensa en el día de hoy, esta mañana cuando me levanté, vi una noticia que decía en el periódico El Vocero de Puerto Rico: FEMA urge mover cientos de contenedores. La prensa destaca que la Administración Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, ha reconocido en estos días que le falta o le faltó preparación para ayudar a Puerto Rico y a Islas Vírgenes en los días que han sucedido a los huracanes Irma y María. FEMA ha reconocido un problema de ataponamiento de los contenedores en los muelles, así como fallas en la distribución de mercancía, lo que ha provocado que los supermercados tengan un 40% de su mercancía agotada. FEMA ha agotado, y cito, que carece de preparación en Puerto Rico y en Islas Vírgenes y que los problemas de accesibilidad debido a los daños y a la infraestructura vial hacen que los sobrevivientes esperen periodos de tiempo más largos para recibir suministros necesarios para mantenerse con vida. Amigos, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, MIDA, en Puerto Rico, hizo una contabilidad de 2.032 furgones atrasados hoy, en una pequeña muestra hecha a solo 10 empresas que mueven contenedores. La pregunta que nos hacemos: si FEMA ha venido viendo esta realidad que les estoy indicando que ellos mismos han reconocido, ¿por qué no lo señalaron antes y han esperado más de 60 días para reconocer esa realidad? Son muchas las preguntas que nos hacemos, hermanos. Y aquí en este programa hoy queremos levantar nuestra voz de alerta y solicitamos al gobierno de Puerto Rico
para que le reclame al Congreso de los Estados Unidos y al presidente de los Estados Unidos que la ley Jones sea derogada de inmediata, para que los transportes marítimos de otras naciones puedan ser utilizados para ayudar a Puerto Rico en esta emergencia. Miren, hermanos, hoy mismo salió la noticia de que el barco de nombre Greenpeace, un barco que usualmente atiende situaciones de catástrofes naturales, etcétera, etcétera, un barco de matrícula de uno de los países escandinavos, entiendo que de Noruega, estuvo en estos días trayendo ayuda a Puerto Rico. ¿Y saben qué? No se le permitió la entrada. ¿Por qué? Porque tenía bandera de matrícula extranjera. Porque la llamada ley de cabotaje, que es una rama de la ley Jones, no permite que a Puerto Rico entren barcos marítimos, barcos con contenedores de matrícula que no sea de bandera norteamericana. Esto, señores, llora ante los ojos de Dios. Imagínense 2032 contenedores. ¿Cuánta comida debe haber en esos contenedores cuya fecha ya haya vencido? ¿Cuánta ayuda está detenida en esos contenedores? Esta ley de cabotaje, hermanos, dramatiza el coloniaje más crudo al que Puerto Rico está sometido. Ha venido siendo sometido por más de 4 siglos. Y que gracias a la tormenta María, y por eso doy gracias a Dios, la experiencia de María, de este huracán, ha dramatizado que Puerto Rico está siendo vapuleado, abusado. Nuestra población no tiene por qué estar sometida a este abuso. Miren, nada más sueñen conmigo, que los hermanos latinoamericanos sepan que estamos necesitando esto y que mañana se aparezcan con 10 o 15 barcos con ayuda a las costas de Puerto Rico. No les permitirán entrar. Esto llora ante los ojos de Dios, hermanos. Hago un llamado a todos los puertorriqueños. 5 millones en los Estados Unidos, 3.4 millones en Puerto Rico, a que se levanten, a exigir inicialmente la derogación de la ley Jones, que es la que tiene estas consecuencias en el cabotaje, y a mantener vivo el tema de Puerto Rico en estos momentos allá en el Congreso y ante el presidente de los Estados Unidos. A mantener vivo el tema de Puerto Rico en la prensa norteamericana y en las redes sociales. Amigos, aquí no estoy hablando ni de estadidad, ni de independencia, ni de Estado Libre Asociado. Aquí estamos hablando de un poquito de justicia, de la más elemental justicia para un país que ha sufrido el embate de 2 huracanes enormes. La tragedia más grande en términos de huracanes en toda la historia de los Estados Unidos. Y por una mera manifestación colonial, vemos que una agencia como FEMA reconoce lo que desde un principio le debió haber dicho a nuestro pueblo. Esto raya en lo criminal, esto raya en una negligencia crasa, esto raya en abuso, hermanos. Les pido una vez más que se levanten, que cojan el teléfono, que llamen a los congresistas, al gobernador, a quien sea, y exijan justicia para Puerto Rico. Nos despedimos en este momento, hacemos una pausa y enseguida volvemos con ustedes con nuestro invitado especial. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. En este momento quiero presentarles a mi invitado de hoy, el pastor Ángel Esteban Martínez. Él es el pastor fundador de la Iglesia Cristiana de la Familia en Ponce. Pastor, qué bueno que está con nosotros. Una bendición estar aquí en Alerta Cristiano. Dios le bendiga, pastor. El pastor ha estado con nosotros antes.
Es un pastor a quien le tenemos un gran aprecio por la obra que ha desarrollado en Ponce, en la Iglesia Cristiana de la Familia, pero no meramente eso, es el espíritu que tiene, la entrega que tiene, la conciencia social enorme que tiene de nuestro pueblo, y el tenerlo en nuestro programa es una bendición, pastor. No solamente por eso, sino porque se trata de un ser humano bien especial, un amigo. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Pastor, yo quiero empezar compartiendo con usted una lectura del libro de Nehemías, y quiero, que nunca lo he hecho antes con pastores anteriores, pero con usted quiero empezar el programa con esto. Se trata de Nehemías, capítulo 1, del versículo 2, más o menos, hasta el 10. Dice: les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Pastor, sabemos que usted conoce el libro de Nehemías, pero el Señor me puso esa lectura esta mañana pensando en este programa, y yo quisiera compartir con usted, que usted me diera su opinión. ¿Qué relevancia usted ve en esta parte de la palabra a lo que está viviendo Puerto Rico hoy? Una total aplicabilidad. Vemos, por ejemplo, la gente que Dios llama para hacer la diferencia son gente que se identifica con el problema. Tenemos una situación difícil en Puerto Rico que va a tomar tiempo en precisamente restaurar no solamente los servicios básicos del país, sino restaurar la mentalidad de las familias, de personas que piensan, cuando tengamos los servicios de agua, luz, tengamos la comida necesaria, ¿qué va a pasar después? Dentro de 7 meses, otra vez viene la temporada de huracanes. Y no solamente es el problema de huracanes. Antes del huracán, ya la condición económica, la condición social del país ya estaba muy vulnerable. Entonces, esto lo agrava más. Y este es el caso de Nehemías, cuando ve que el pueblo regresa de Babilonia, o sea, regresan varios grupos, primero el de Zorobabel, que era el hombre que mantenía la dinastía del rey David. Correcto. Venía del linaje, y luego entonces Nehemías regresa después con un grupo.
Pero la situación es que cuando encuentran cómo está Jerusalén, está totalmente destruida. Entonces, es interesante que Nehemías dice, mira, al Dios del cielo reconocemos que estas son las causas, que estas son las causas. Y este hombre, con un modelo de liderazgo extraordinario, se identifica él mismo con las causas pasadas y presentes, y es lo primero que ocurre en su vida. O sea, hay gente que dice, pues vamos a trabajar, vamos a restaurar, no, vamos al Dios del cielo para poder romper un patrón que ha venido repitiéndose en la vida del pueblo. Correcto. Dice, nuestros padres pecaron, nosotros somos responsables también, ayúdanos a levantarnos según las promesas que tú le diste a Moisés. Correcto. Así que ese es el principio precisamente del llamado a todo hombre y mujer que puede y quiere hacer la diferencia, dirigido por Dios. Correcto. Para reconstruir la vida total de una nación. Y que nos viene muy bien a todos los cristianos en Puerto Rico y en el mundo entero, sobre todo nosotros los puertorriqueños. Lo que estamos viviendo hoy, hay que reflexionar profundamente sobre las enseñanzas de esta experiencia y hacia dónde nos dirigimos. Si es que vamos a seguir viviendo como vivíamos antes, o en algo nuestra vida va a cambiar. Yo esperaría de mí, de mi familia y de mis hermanos cristianos, que el cambio fuera un cambio radical y más profundo. O sea, el mero hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no hubiéramos fallado. Sí fallamos, sí fallamos. Todos los cristianos hasta cierto punto tenemos mucha injerencia en lo que está pasando en Puerto Rico. Hemos dejado de hacer muchas cosas en el pasado. No hemos escogido líderes que nos han liderado correctamente. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Cuál es el Puerto Rico que queremos construir desde cero? No repetir lo mismo. Y yo creo que en parte el haberlo tenido en mente a usted viene, y aquí quiero conectarme con los hermanos, hemos invitado al pastor Ángel Esteban, porque como ustedes saben en los programas anteriores que dedicamos a la ayuda que le pedíamos a la diáspora boricua, estábamos poniendo énfasis en aquellos ministerios que veíamos que estaban teniendo un éxito notable, que estaban manejando la crisis de una forma rápida y efectiva. Y siempre señalamos desde el primer programa a su iglesia y al junte que tienen con Samaritan's Purse. Primero que nada, ¿por qué se da el junte? ¿Qué vio Samaritan's Purse en su iglesia para provocar esa alianza o ese trabajo conjunto? Es interesante que el Ministerio Internacional Samaritan Purse ya estaba trabajando en las islas del Caribe. Okay. Entonces escogió a Puerto Rico como una base para poder seguir ayudando a las islas del Caribe que fueron afectados por el huracán Irma y también por Harvey, que los afectó. Ellos tienen una rama o un departamento, que es el departamento de manejo de desastre o intervención en desastre, y entonces ellos estuvieron allá y decidieron que Puerto Rico era un lugar estratégico para seguir ayudando. Después de Irma. Después de Irma. Wow. Entonces ya ellos estaban aquí cuando vino María. Wow. Ellos pasaron María aquí. Entonces establecieron un centro de operaciones en el norte de Puerto Rico, en San Juan, y entendían que para poder cubrir toda la isla tenían que establecer otro centro de operaciones. O sea, inicialmente establecieron un cuartel de operaciones en San Juan. Sí, ellos dijeron, bueno, aquí tenemos un problema. Y ellos vieron la devastación de este huracán en Puerto Rico. Inclusive vieron parte de Irma, lo que sucedió en el noreste, especialmente. Y luego, cuando viene María, pues María fue un huracán que todos los rincones de Puerto Rico fueron afectados. ¿Quién lo diría? Parece providencial, ¿no? Que se hayan establecido después de Irma y posiblemente Dios estaba diciendo, es que por ahí viene algo más. Vamos a poner a Samaritan's Purse en Puerto Rico
y en el momento en que ocurre, ellos viven la experiencia. Sí, y este departamento de intervención en desastres, ellos lo han hecho en diferentes lugares, donde ha Correcto. habido terremotos, Ujú. donde ha habido temblores de tierra, terremotos, huracanes. Entonces ellos llegaron un domingo en la tarde, después del servicio. Llegaron a la iglesia el 1 de octubre, buscándome, alguien le dio mi nombre, y ahí comenzamos el proceso de establecer una base en Ponce que cubriera lo que es el centro y el oeste de la isla. Ellos hicieron una división preliminar donde qué base iba a cubrir qué. Y estaban en continua comunicación estas bases. O sea que cuando recibíamos, por ejemplo, recibíamos ayuda de parte o una solicitud de parte de pueblos que no cubríamos, pues se comunicaba uno con la base en San Juan. Entonces ellos trajeron helicópteros, hay un avión, es un avión viejo, pero le sirve, que estaba volando prácticamente 3 y 4 veces en semana. Wow. Hubo un momento que este avión daba viajes 6 veces en la semana, trayendo toldos, generadores, luces solares, kit de higiene e inclusive filtros para agua. Para el agua. Entonces se hizo un trabajo de conocer cuáles eran las necesidades, especialmente los pueblos más afectados de la montaña y del este de Puerto Rico. En lo que va del tiempo que tenemos, hoy 22 de noviembre, cerca de 55,000 toldos se han repartido. Por parte de ustedes. Por parte en de esa unión con ellos. En esa unión. Wow. Entonces trabajamos con líderes comunitarios, pastores, iglesias que no tenían servicios de electricidad, se les proveyó un generador, pero principalmente aquellas iglesias que estaban dando servicio, que estaban dando comida. Inclusive hay una iglesia en Calley que decidió poner unas lavadoras para poder invitar a la gente a lavar su ropa. A lavar su ropa. Y entonces se le proveyó un generador. Sí. Amigo, el tema está interesantísimo, se nos terminó el tiempo. Enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. Continuamos con ustedes, amigos, compartiendo aquí con el pastor Ángel Esteban Martínez, pastor fundador de la Iglesia Cristiana de la Familia en Ponce. Pastor, por lo que usted me está compartiendo, por obra y gracia de Dios, pues ya Samaritan Purse estaba en Puerto Rico y entraron en acción inmediato. Sí, y esto lo hicieron con la colaboración de la iglesia. Samaritan Purse trabaja con la iglesia principalmente, trabajan también con los alcaldes y alcaldesas, y el propósito es que la ayuda llegue inmediatamente. Ahí no hay separación de iglesia y Estado. No, no, para nada. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos en Jayuya y el alcalde se unió a la iglesia y dijo, bueno, el centro de distribución aquí debe ser una iglesia. Qué bien. Para recibir toldos. Y Jayuya, por ejemplo, recibió 1,400 toldos. Qué tremendo. Y entonces tenía la estrategia de que ya los pastores y líderes de iglesia ya conocían sus comunidades y nos traían la lista de las personas que necesitaban toldos. O sea que no se hizo nada a lo loco, se hizo bien planificado. La pregunta próxima que le tengo es, ¿qué tenía su iglesia ya montado? Bueno, nosotros tenemos un centro de ayuda humanitaria de carácter permanente. Entonces lo que hicimos fue unir esfuerzos porque estamos recibiendo donativos, nos llegó un contenedor e inmediatamente nosotros lo que Samaritan Purse no podía dar, nosotros podíamos darlo. Claro. Y tuvimos una experiencia de colaboración. Unas personas comerciantes nos prestaron sus facilidades de un gran almacén. Wow. Y la gente llegaba al principio, pero se decidió seguir otra estrategia. Y es que conocer los pastores que estaban en las comunidades
tener una reunión con ellos y identificar un centro de distribución y una persona que fuera la persona clave. Llegaban con las listas de necesidades y ahí entonces se proveía, se alquiló un camión o varios camiones. Y esa coordinación fue cuestión de un día, 2 días, 3 días. Prácticamente rápido. Unos cuantos días, sí. Conocíamos a algunos pastores, por ejemplo en Orocovis, supieron, una pastora supo del trabajo que estábamos haciendo y llegó cuando la carretera de Orocovis a través de Villalba estaba muy afectada y a través de Coamo también. Pero llegaron, entonces nos dijeron la necesidad, ellos coordinaron una reunión, precisamente fue la oficina del alcalde. Correcto. Lo mismo pasó también en San Sebastián, lo mismo pasó en Moca, pasó en Lares. Wow. Hemos dado generadores para escuelas, tanto escuelas cristianas como no cristianas, escuelas seculares. Me contaba su señora, antes de que empezáramos el programa, que hasta un cuartel de la policía le cedieron un generador. El cuartel municipal, que tiene la mayor extensión de cobertura en su trabajo en Ponce, cuando le pedimos que nos supervisara, nos diera vigilancia a uno de los contenedores, un camión que vino, contenedor de 53 pies. Imagínense. Ellos no tenían luz, no tenían agua, estaban sudados allí, no tenían nada. Entonces le conseguimos una planta eléctrica bastante grande y ellos estaban tan agradecidos y aún así aún con esa necesidad nos ayudaron. O sea que fue un trabajo de coordinación con los recursos comunitarios, con la policía. Le hablamos a los alcaldes, le hablamos a los que coordinaban manejo de emergencia y simplemente le dijimos, aquí hay una mano más para poder ayudar. Pero la estrategia más significativa fue trabajar con iglesia. Qué bien. O sea, cientos de pastores se movieron para poder impactar sus comunidades. Yo quiero hacer un paréntesis, amigo, porque puede que alguno de ustedes o alguien que no sea cristiano pueda estar pensando, ¿y qué tienen que estar haciendo los cristianos? Anunciando sus obras, anunciando la ayuda, cuando la Biblia dice que la izquierda no se debe enterar de lo que hace la derecha. ¿Por qué hacemos eso? Porque precisamente queremos que el pueblo cristiano entero se entere de cómo es que está trabajando la iglesia. Posiblemente muchos hermanos en los Estados Unidos no sepan que aquí hay ministerios que han arropado ya la isla. Y estoy pensando, por ejemplo, en los hermanos adventistas, los hermanos católicos con Cáritas, esta misma obra de Samaritan Spurs. Amigo, quien más relacionado está con el pueblo es la iglesia. Después, los alcaldes. Pero las iglesias en Puerto Rico están en cuanto campo hay, en cuanto a barriada hay. Y fíjense lo rápido y lo efectivo que nos cuenta el hermano pastor Ángel Esteban Martínez, cómo la iglesia enseguida se activó. No lo hacemos para darnos coba, no lo hacemos para decir que lo hacemos mejor que nadie, no. Es de transmitirle a ustedes que confíen en estos ministerios. Por ejemplo, ¿a qué teléfono se pueden comunicar, pastor, para cualquiera que se quiera envolver con ustedes? Bueno, el 787-633-9505. Ese es el suyo. 787-633-9505. Esto es un equipo de trabajo, licenciado. Sí, sí. O sea, hay muchos pastores y quiero decir algo y enfatizarlo. Yo no estoy aquí representando a Samaritan Purse. Correcto. Porque ellos se cuidan mucho de no promoverse Correcto. ni en radio ni en televisión. Eso es así. Yo vengo de parte de la iglesia y de parte de nuestro centro de ayuda humanitaria. Correcto. Pero la bendición fue que conectamos con Samaritan Purse y hemos visto el trabajo que ellos Dios están los haciendo. cruzó. Dios los de cruzó. hecho, los tenemos hospedados al equipo de Ponce en nuestro centro de restauración familiar. Qué tremendo. Qué Y tremendo. ellos se cuidan y dicen, esto no lo damos de parte de Samaritan Purse, lo damos de parte del Señor. El Señor. Y de parte de la iglesia. Correcto. Y hay algo que se tiene también un sentido de accountability. Correcto. Es decir, de dar cuenta, porque estos son donantes cristianos que ven la credibilidad de un ministerio como este
y dicen, nosotros queremos invertir, Correcto. queremos ayudar, y como un ministerio como Samaritan Purse, que tiene una logística tan coordinada, Ujú. o sea, cada toldo que se ha repartido, cada generador, hay evidencia de a quién se le dio, Correcto. para qué se le dio, y el propósito precisamente de la gente que recibieron, especialmente los generadores, es que las iglesias pudieran funcionar, Claro, claro. porque la comunidad lo necesitaba. O sea, por ejemplo, hay una iglesia que una vez que recibió un generador, ayudaba a la gente de la comunidad para la refrigeración de medicamentos. Qué bien, qué bien. Entonces, la gente pudo acudir a la iglesia, porque estaba ahí, estaba en el barrio, Correcto. estaba en el pueblo, y podían recibir ayuda, podían recibir comida Ni siquiera las caliente. farmacias probablemente podían, No. porque no tenían luz. Wow. Y la iglesia estaba dando comida caliente a la gente, estaba dando, por ejemplo, nuestro centro de ayuda humanitaria repartió matres inflables. Y lo interesante de esto es que iglesias que perdieron aún el techo de sus estructuras Ujú. estaban sirviendo a la comunidad. Qué tremendo. O sea, que uno diría que esta iglesia está inoperante, perdió su techo, pero con lo que ellos tenían podían servir. Correcto. Y esto ha sido una experiencia significativa para la iglesia. Pastor, ¿qué envolvimiento, si alguno, han tenido nuestros jóvenes en estos esfuerzos? Esa es una buena pregunta. Hemos visto jóvenes al frente de organizaciones que ellos mismos han creado. Una organización como Hunger, otra organización como Manos, son iniciativas de jóvenes. Esta organización de Hunger tiene más de 1000 voluntarios en Puerto Rico trabajando. Wow. Y nos gustaría que lo pudieran entrevistar. Oh, sería Porque fantástico. son dos hermanos y ellos lo que han hecho es que no solamente proveen comida, ellos van a una casa y esa casa la limpian, recortan el patio, están en contacto directo con las necesidades de la comunidad, y ahora mismo están dando un paso para la reconstrucción de techos. Qué bien. Para que, por ejemplo, casas que tenían techos frágiles en zinc, madera vieja, poder ver si se puede construir o reconstruir en techos en cemento o en vigas. Entonces, ellos han tenido una estrategia bien interesante de poder contactar organizaciones en Estados Unidos que quieren ayudar, Wow. pero Wow. no lo quieren hacer a través del gobierno, porque no confían. Uy. Lo digo con honestidad. Lamentable, muy No lamentable. confían y ellos dicen, nosotros queremos enviar la ayuda donde la ayuda va a ser Donde la utilizada. ayuda llega. Correcto. Ustedes no han tenido problemas, los vagones de ustedes no han tenido problemas en llegar. Bueno, tuvimos un vagón que nos llegó de New York a través de iglesias, a través de un hombre que es pastor y misionero. Ajá. Y fuimos a buscar ese contenedor de 40 pies y pudimos, dos iglesias más se beneficiaron, una en Mayagüez y otra en Isabela. Pero una de las cosas que queremos decirle Ajá. a la gente que quiere enviar alimentos, es bien importante la fecha de expiración, que aseguren que no va a expirar En el transcurso en del un viaje, mes o correcto. en una semana. Lo segundo es que la gente que envíe ayuda, que envíe la carta, una carta, quiénes son, Ujú. a quién le están enviando la ayuda y por qué. Y lo segundo, que también pongan en una carta lo que es el contenido, El contenido. de lo que están enviando. Eso es bien importante por los trámites acá en puertos. Correcto. Tremendo, tremendo. Pastor, otra pregunta que le tengo. ¿Cómo ha sido, en el caso de usted, Ponce, la coordinación, o si alguna, me habló ya del alcalde de Moca, me habló, por ejemplo, con Mayita, con la alcaldesa de Ponce? Ha sido muy buena, muy buena. Ok. Nos reunimos con la alcaldesa. De hecho, ella cuando vio a Samaritan Purse, cuando vino acá al centro de convenciones y vio las diferentes organizaciones, le hizo un acercamiento que llegaron. Mm,
pero ellos pues trabajan directamente con iglesia. Entonces cuando ellos llegaron, pues fuimos y tuvimos una reunión con la alcaldesa, allí oramos con ella inclusive estaba muy emocionada, y lo tremendo es que la oficina de base de fe estaba muy organizada La de Ponce. y conocía las comunidades, los líderes comunitarios, y lo primero que hicimos fue una reunión con todos los líderes comunitarios. Qué bien, qué bien. Y entonces la oficina de base de fe nos ayudó. Inmediatamente se hizo una evaluación de los daños en esas comunidades, Ok. y ya sabíamos cómo responder. Qué bien. Amigo, ahorita hicimos un comentario medio jocoso y no había separación de iglesia y Estado. Nunca ha debido existir separación de iglesia y Estado, porque los cristianos somos parte del gobierno de Puerto Rico. Los cristianos nos incumbe lo que sucede con Puerto Rico. Hacemos una pausa y volvemos con ustedes en el último segmento. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Aquí nos estamos gozando ver cuando las cosas se hacen correctamente, con honestidad, con empeño, con dedicación, con amor. Suceden, ocurren cosas maravillosas, se corrigen errores, empezamos a unirnos como de verdad Dios siempre ha querido que estemos trabajando unidos. No separados del gobierno, no se trata de eso. Es que estamos ahí para todo lo que se nos necesite. Pero, aunque no se recurra a nosotros los cristianos, nosotros siempre actuamos, trabajamos, nos distribuimos a hacer lo que haya que hacer en la comunidad. La libertad tiene, la iglesia tiene la libertad de que no tiene que pedirle permiso a nadie para amar, para servir, para ayudar. Pasó María y enseguida la iglesia se disparó a ayudar. Pastor, con el tema de FEMA, yo no tengo ninguna duda de que FEMA, tarde pero seguro, lo reconoció, que no estaban bien preparados para una crisis como esta. No, nuestra crítica no va dirigida a eso. Más bien, mi lamento o mi pesar es que tardaron más de 60 días en decirle al pueblo la crisis que provocan 2.000 contenedores detenidos en puerto. En el caso de ustedes, ¿cómo ha sido esa relación con FEMA? Bueno, ellos lo hicieron principalmente a través de Samaritan Purse y otras organizaciones sin fines de lucro. Ahora, como nosotros teníamos una logística ya de los lugares, los pastores, los centros de distribución, se hizo menos complicado. O sea, pudimos llegar, pero encontramos un problema. El problema es que muchas cajas estaban deterioradas, había material dentro de alimento que había sido expirado. Eso no solo se lo vamos a dar a la gente. Claro, claro. Vamos a dar algo que esté al día, que esté en buenas condiciones. Y entonces no queremos que esa comida se quede almacenada. Correcto. Para nosotros es una prioridad. La iglesia, y quiero decir esto, la iglesia no hace proselitismo con esto. Correcto. La iglesia lo que hace es servir. Y servimos porque uno se conmueve ante la necesidad de la comunidad donde servimos, donde estamos allí ubicados. Y entonces, cuando viene un cargamento como este, pues nosotros inmediatamente buscamos cómo ese cargamento lleva. La mentalidad es que nada se quede almacenado. Correcto. Nada se queda almacenado. Hubo alimentos que había expirado y tuvimos que abrir cajas y tuvimos que botar esos alimentos. O sea, y pues nos aseguramos que le estábamos dando algo correcto, algo saludable a la gente. Muy bien. Y pues en nuestro centro de ayuda humanitaria, lo que Samaritan Purse no pudo repartir, pues nosotros también tenemos coordinación con alcaldes, con comunidades, líderes comunitarios. Hay lugares todavía, por ejemplo, Rincón,
que no tiene luz, barrios. En el caso de Ponce, geográficamente, Ponce tiene un territorio muy vasto. Muy bien grande. Y conecta con Jayuya, conecta con Villalba, y entonces pues no nos estamos limitando a Ponce, estamos llegando donde hay la necesidad. Sí. Cuando usted mencionó que ustedes no hacen proselitismo, me trajo recuerdo porque tuve la dicha, porque la verdad es que servir produce una alegría enorme. Este pasado sábado compartí mi iglesia, Cristo, Verdad y Vida, se unió a la iglesia de la hermana Ada Enríquez en Yabucoa, y subimos al barrio Pandura, un barrio que antes de los huracanes yo presumo que tiene que haber sido una belleza, porque todavía es bello, y la primera familia que me tocó a mí llevarle 2 paquetes de compra, cuando les pregunté me dijeron que ellos eran católicos, y para mí fue una alegría inmensa, la alegría de ellos, ay gracias, oramos juntos, compartimos juntos, y no hay ese de, no, que mira, yo soy de tal iglesia, esa no es la idea es suplir la necesidad, y el Señor se va a encargar de lo demás. Nosotros hemos, por ejemplo, la comunidad Río Huelles, Coamo, pues hay una iglesia pentecostal, trabajamos con el pastor. Claro. Y le dimos la mano, y fuimos 5 carros, llevamos compras, encontramos gente encamada, encontramos gente vulnerable, gente que necesitaba ropa de cama, necesitaba matres inflables. El caso de esta mujer joven con 3 hijos y que tuvo que abandonar su casa, y donde estaba viviendo no había cama para ella ni para sus hijos. Y ahí ustedes toman nota. Se toma nota de todo lo que y vuelven con lo que necesitan. Sí, porque también queremos darle evidencia a la gente que dona. Estas son cuentas restrictas, en el caso del Centro de Ayuda Humanitaria, y todo lo que se hace exclusivamente para ayudar. Para ayudar. Yo recomiendo a las iglesias que tengan un centro de acopio o un centro de ayuda humanitaria de carácter permanente. De hecho, nosotros lo formamos antes del huracán, para poder ayudar a Venezuela. Mire eso. Y entonces, cuando vino el huracán, lo que teníamos lo tuvimos que dar a un centro de refugio en 2 escuelas en Ponce. O sea que la idea de esto es que no se quede nada almacenado, correcto, que pueda salir, y esto ha sido bien significativo. En cuanto a los niños que han visto un huracán de esta categoría, fueron testigos. Una de las formas que los niños han manejado esta crisis es también siendo parte del servicio a la comunidad. Qué bien, qué bien. Teníamos familias completas cortando toldos, empacándolos, haciendo compras. Tenemos gente también, adultos mayores, que están solos en sus casas, estaban deprimidos. Los traemos, nos ayudan a cocinar, nos ayudan a hacer compras, y para ellos eso es una bendición. Eso tendrán una anécdota enorme que contarle a sus futuras generaciones, esos niños, cómo se envolvieron en esta crisis. Qué tremendo. Pastor, yo quería dedicar los últimos minutos del programa. Usted como sociólogo, con la experiencia que usted ha tenido, ¿cómo usted ve la situación de los puertorriqueños? ¿Cómo usted aquilata lo que nos está sucediendo aún a 60 y pico de días después del huracán? Esa es una buena pregunta. De hecho, me la hizo uno de los vicepresidentes de Samaritan Purse, que vino personalmente para ver cómo se estaba operando en las 2 bases. Mi contestación se da en varias vertientes. Número 1, hay mucha incertidumbre. Porque no solamente es que se le dé comida a la gente o que reciba agua y reciba luz. ¿Qué va a pasar con Puerto Rico? ¿Qué va a pasar con la economía? Tenemos una sociedad que ha sido continuamente bombardeada de malas noticias. Y yo hago un llamado a los medios de comunicación
Sí. Los medios de comunicación aquí tienen que ser parte no solamente de señalar el mal, porque uno de los problemas que tiene este país es a quién le echo la culpa. Correcto. Entonces, ese juego de a quién le echo la culpa, de buscar el chivo expiatorio, ha tenido un efecto muy negativo en la psiquis social. Ujú. Como por ejemplo estudiantes universitarios que quieren quedarse en Puerto Rico, quieren servir en nuestro país, son gente muy creativa, tiene incentivo de parte del gobierno, de parte de las empresas privadas. Cómo las empresas privadas que están en Puerto Rico pueden tener un interés genuino, no solamente en hacer dinero, sino en ayudar la economía aquí en este Correcto. país. Entonces, Puerto Rico va a tomar tiempo en levantarse, pero va a tomar mucho más tiempo en levantar la esperanza de la gente. Sabemos que la esperanza está en Dios, pero la gente quiere ver que esa esperanza de Dios se vea de manera tangible. Correcto. De manera tangible. O sea, es como el lamento borincano, ¿qué será de mi borinquen? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar, verdad? Pues ese lamento borincano todavía está en el corazón de mucha gente. Inclusive la gente que se ha ido fuera de Puerto Rico, pues muchas veces se sienten presionados porque van a otro país, a otra cultura, que aunque encuentren otros puertorriqueños, echan de menos a su familia. Correcto. Entonces tenemos también un problema serio de, por ejemplo, los abuelos que ven sus nietos irse a los Estados Unidos. Entonces, eso crea una crisis, una crisis social que tenemos que trabajar con ella. Así es. Si el gobierno de Puerto Rico, las iglesias, las empresas privadas, las organizaciones públicas piensan que solamente es restablecer la luz, el agua y dar de comer a la gente, yo creo que es una mentalidad muy pequeña. Es lo mínimo. Claro. Wow. Con esta experiencia, yo sé que muchos cristianos siempre miramos al cielo y se nos olvida que también hay que mirar aquí, a la iglesia. La iglesia, yo siempre he entendido que es la mano de Dios en el presente. Y no es hasta que uno se ve envuelto en este tipo de cosas, pastor, que uno percibe el sentimiento de yo soy iglesia. O sea, uno puede ir los domingos a la iglesia a orar, alabar al Señor, escuchar la palabra. Sí, estoy en la iglesia, pero ser iglesia es otra cosa. Ser iglesia es que nuestro pueblo, usted habla de que el pueblo está sufriendo de desesperanza. Por ejemplo, el día que la iglesia en Puerto Rico, usted y yo, todos los hermanos cristianos, le suplamos a nuestro país esa esperanza, ese día de verdad, pues, la iglesia será iglesia. Mientras estemos, y no quiero que se me malinterprete, predicar es muy importante, capacitar a la gente en Biblia es muy importante, pero la acción social de la iglesia es esa mano de Dios moviéndose. No sé si usted comparte mi pensamiento. Sí, claro que sí. Es interesante y lo que es el contenido del modelo bíblico y el modelo de reino. O sea, la primera petición del Padre Nuestro, que es la oración modelo, es venga tu reino. Tu reino. O sea, el cielo quiere manifestarse en la tierra. Correcto. De forma concreta. El modelo de Jesús fue un modelo de estar con la gente, de hacer que la palabra se concretizara en todos los asuntos de la vida humana. Correcto. Por lo tanto, el crear una dicotomía de que la iglesia está en un lado, predicamos acá y la comunidad en otro, eso no es el mensaje bíblico. Correcto. Para nada. Correcto. O sea, esa dualidad, ese dualismo, no es el mensaje bíblico. Todo lo Eso contrario. que usted mencionó ahorita, de iglesias que perdieron el techo, que estaban inoperantes físicamente, pero seguían ayudando al pueblo. En ese momento, ¿qué era más importante? El culto o ir a ayudar al pueblo. O sea, sin restarle mérito sí, al culto. Sí. O sea, la gente, la comunidad de fe se reúne, pero es una comunidad de discípulos. Y los discípulos son enviados al mundo. Eso. O sea, los discípulos no están fuera del mundo.
Es interesante, para dar un ejemplo, en el pueblo de Utuado, un pueblo muy afectado, le dimos un generador a un pastor que estaba atendiendo 3 iglesias y con ese generador podía servir no solamente su iglesia, sino las comunidades. O sea, y la iglesia no solamente para responder a un desastre como el que ocurrió, es para continuar respondiendo continuamente. Correcto, correcto. O sea, Juan Wesley, que es un modelo interesante para estudiarlo en la historia, él decía, yo soy pastor y el mundo es mi parroquia. Wow. Entonces, este concepto de lo que se llama la cosmovisión bíblica es que cómo el evangelio toca todas las esferas de la sociedad. Amén. Gobierno, familia, educación, salud, los medios de comunicación, las ideologías que la gente forma en la sociedad. Sí. O sea, ese es el modelo bíblico. Cuando uno estudia la palabra, el modelo del Nuevo Testamento e inclusive el Antiguo Testamento, es una iglesia que es comunidad para impactar la comunidad. Eso es. Eso es. Y que de ninguna manera debemos temer o dejarnos amedrentar por esa campaña constante de separación de iglesia y Estado. Yo le diría a mis hermanos cristianos, olvídense de esa campañita. Nosotros no creemos en la separación entre la iglesia y el Estado. Hay unas cosas que hay que respetar, pero fuera de eso, nosotros estamos aquí para servirle al pueblo y al gobierno. O sea, y el gobierno puede confiar en que las iglesias estamos para ayudar a nuestro pueblo por encima de nada y por encima de partidos. Pastor, estoy muy agradecido. Conversar con usted siempre es una gran alegría. Hermano, sigan ayudando, envuélvanse a apoyar este ministerio. 787-633-9505, Pastor Ángel Esteban Martínez. Pastor, gracias y Dios le bendiga mucho. Amén, una bendición estar aquí. Alerta Cristiano, Dios les bendiga.